Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Si tu tarjeta gráfica o tu computador se recalienta demasiado cuando estás jugando juegos pesados sobre todo, pues tal vez la solución sea más simple de lo que pensabas. Así es que vamos con la intro. ¿Y qué tal si mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like? Y los que no estén suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal. Bien amigos, ya estamos acá de regreso y precisamente saco este video porque a mí me estaba pasando lo mismo. Mi tarjeta gráfica últimamente notaba que se recalentaba muchísimo. En videos pasados yo les he comentado que estaba incursionando también en el tema de la minería de criptomonedas, donde en algunos mineros se requiere tarjeta gráfica. Para los que quieran ver cuál fue mi experiencia minando con un computador, pues acá les dejo la anotación de ese video. Y notaba que mi tarjeta gráfica llegaba a los 80, 82, muchas veces 85 grados centígrados, y esto es bastante, y esto sin duda perjudica la vida útil de una tarjeta gráfica. No necesariamente tiene que haber una tarjeta gráfica, puede que a ustedes les pase con el computador como tal, con el procesador, que este se recaliente. Entonces hoy quise traerles un video muy fácil para poder solucionar este inconveniente, y es darle un mantenimiento a esa tarjeta gráfica que tenemos, o al procesador también, o las dos, podemos mezclarlo, y sin duda ustedes van a ver que los resultados van a ser simplemente contundentes. Así es que comencemos. Y antes de arrancar con la solución, quiero mostrarles actualmente cuál es la problemática de mi tarjeta. En este momento tengo abierto el MSI Afterburner, que es el que nos muestra las variables de la tarjeta gráfica. Ahí está en una temperatura de 32 grados centígrados, bastante normal porque no está siendo usada en este momento. Estoy abriendo uno de los minadores de los que le hablaba, pero esto puede pasar con un juego pesado, con cualquier programa que sea pesado que exija nuestra tarjeta gráfica. Ahí, como vemos, inmediatamente se dispara la temperatura. Obviamente aquí aceleré un poco este pedazo, porque lo hace un poquito más lento, ¿no? En este momento estoy ejecutando un minador, estoy minando Ergo, y la temperatura se sube hasta 80-82 grados, que es algo que ya no me gusta, que es algo que no es normal, porque la tarjeta se está exigiendo mucho y esta temperatura pues puede causar daños, no sé si a corto plazo, pero sé que a largo plazo sí va a cortar su vida útil. Como les decía en la intro, yo tengo una RX 4570 de 4 GB, es esta que vemos acá. Y la solución a esta problemática es muy sencilla. Bueno, esto en la mayoría de los casos, ¿no? Si hay alguna tarjeta gráfica que de pronto ya tenga daños internos, pues nada que hacer. Apagamos el computador, vamos a hacer el desmonte de la tarjeta gráfica. Esto es muy fácil, puede que sea complicado, puede que nos dé miedo dañar nuestra tarjeta gráfica, pero en realidad es un procedimiento muy sencillo. Entonces simplemente la desmontamos. Aquí, como ustedes ven, yo la estoy desmontando. Y ya la tenemos. Aquí, como ven, a simple vista está bastante sucia. Entonces, mientras que la voy desatornillando, porque esto puede variar en cada modelo de tarjeta, generalmente vienen 4 o 6 tornillos que debemos soltar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar la pasta térmica, que esto es importantísimo. Generalmente pensamos que esto nunca se cambia, pero la pasta térmica que trae el disipador y el chip de la tarjeta pues generalmente tiende a cristalizarse, y por esto la tarjeta gráfica tiende a recalentarse. Ahí, como ven, esta es la pasta térmica y ya está bastante dura, ya por eso es que presumo que se está calentando. Aquí estoy soltando el disipador, los ventiladores, perdón. Y simplemente lo que vamos a hacer es, primero que todo, una limpieza a fondo. Aquí, como ven, la pasta térmica está bastante solidificada. Entonces esto es una de las principales causas de que nuestra tarjeta gráfica se recaliente. Lo mismo en el computador, también pueden hacer este procedimiento con el procesador.
procesador trae también pasta térmica entre el procesador y el disipador. Acá lo que estoy haciendo es soltando el disipador de los ventiladores para poderle hacer, primero que todo, hagámosle una buena limpieza. Esto yo se los recomiendo que le hagan tanto a su computador como a la tarjeta gráfica en caso de que tengan tarjeta gráfica, porque el polvo se acumula acá y esto hace que los ventiladores tampoco puedan refrigerar bien la tarjeta. Como se dan cuenta ahí, está bastante sucia esta tarjeta, y obviamente pues los ventiladores tienen que estar limpios para que giren y refrigeren bien el disipador, y el disipador a su vez pues refrigere la tarjeta. Como se dan cuenta ahí tiene bastante mugre. Bien, entonces es primordial primero hacer una buena limpieza. Yo les recomiendo que se busquen una brochita, un pincel, algo que tenga cerdas para poder limpiar muy bien el polvo, el exceso de polvo por todas partes. Lo mismo con el disipador, limpien bien, que no quede ningún rastro de telarañas ni de mugre por ahí. Si se dan cuenta, la mesa está quedando bastante llena de mugre. Bueno, y acá tenemos los resultados. Ya se ve como una tarjeta gráfica usada, pero muy limpia, muy bien cuidada. Esto es importantísimo. Bien, ahora vamos a proceder a hacer el cambio de la pasta térmica. Para esto yo les recomiendo que se busquen una muy buena pasta térmica. Ahorita les hablo de qué posibles marcas. Por ahora, ¿cómo removemos la pasta térmica? Simplemente buscamos un algodón, lo untamos de alcohol isopropílico y aquí removemos. Si se dan cuenta, miren, ya se ablandó un poquito, sin embargo estaba bien sólida esa pasta térmica, parecía piedra. Limpiamos muy bien, que no quede nada de humedad. Como ven ahí, ya está completamente limpia la superficie del disipador. Y lo mismo hacemos con la tarjeta. Acá tengamos más cuidado porque hay circuitos. Mojemos un poquito y simplemente retiramos. Luego de esto, ya con un algodón seco o con un copito por los lados, quitamos el exceso de pasta térmica que haya quedado. Nos debe quedar brillante la cara del chip del procesador, como vemos ahí. Acá ya se supone que está limpia, sin embargo voy a echarle una repasadita con un copito seco, completamente seco, para limpiar ese pequeño manchón que vemos ahí. Bueno, acá ya tenemos completamente limpias ambas superficies, tanto la del disipador como la del procesador de la tarjeta. Vamos a montar el disipador. Este procedimiento puede variar dependiendo de la tarjeta, pero casi todas coinciden en lo mismo. Casi todas tienen un disipador, unos ventiladores y la placa. Bien, aquí ya la atornillamos. Ahora lo que voy a hacer es a unir los ventiladores, a conectar los ventiladores a la placa y listo. Ahora venimos al punto más importante, al de la pasta térmica. Entonces yo en este momento voy a usar la Freeze X7. Les recomiendo una que la pueden conseguir en cualquier parte, en Amazon, es la Arctic MX4. Es una muy buena pasta térmica. En la descripción del video les dejo el link, o si no, si pueden conseguir en alguna tienda local, esta que yo tengo, que también es muy buena. Ustedes se dan cuenta que es buena por lo espesa que es cuando la echamos. Echamos un simple punto, no echemos mucho porque esto se va a esparcir. No queremos que la pasta térmica toque los circuitos, entonces solamente un punto. Bien, ubicamos muy bien la placa con el disipador para que no se nos corra la pasta térmica, y una vez la ponemos, pues ya procedemos a colocar los tornillos. Y aquí hemos terminado de colocar los tornillos.
ya la tenemos completamente limpia y completamente con mantenimiento. Esto también, como les decía en la intro del video, lo pueden hacer con el procesador. Lo desmontan cada 6 meses, aplican pasta térmica, una que sea de buena calidad para que se vean los resultados. Recuerden que solo echan un puntico de una pequeña cantidad de pasta térmica, colocan el disipador. Bien, acá montamos la tarjeta gráfica y creo que hemos hecho completo el mantenimiento de este computador. Conectamos la energía eléctrica para la tarjeta gráfica y vamos a ver el momento de la verdad ha llegado. Y acá voy a hacer el mismo ejemplo. Estamos con el MSI Afterburner para que veamos las variables de la temperatura. Ejecuto el minero de Ergo, una criptomoneda que últimamente está siendo un poco interesante. Recuerden que en la descripción del video también les dejo un video anterior que había hecho de los resultados minando con un computador. Y aquí, como vemos, empieza a subir la temperatura. Vamos a ver hasta dónde sube. Ahí ya se empieza a estabilizar un poco, llega hasta 57, vamos a dejarlo un poco más y ya la temperatura se estabiliza entre los 60 y 61 grados. Si se dan cuenta, es muchísimo lo que logramos bajar haciendo un buen mantenimiento. En este caso bajó de 81 grados a 61 grados centígrados. Bueno, y como conclusión, creo que no hay mucho por decir. Simplemente yo les recomiendo que hagan este tipo de mantenimientos al menos cada 6 meses y sin duda su tarjeta gráfica, su computador, su procesador se los va a agradecer muchísimo porque van a extender su vida útil. Así es que acá arriba recuerden que se pueden suscribir al canal. Acá les dejo uno de los videos recomendados del canal y muchas gracias como siempre por ese apoyo y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.